El aviso de la muerte antes de su tiempo. Nunca quise que mi nombre formara parte de un expediente, ni que lo recordaran como el de un empleado que perdió la razón entre camillas y monitores. Prefiero permanecer como una sombra más en estos pasillos, uno de tantos trabajadores que caminan en silencio, empujando vidas y recogiendo cuerpos. Pero lo que voy a contar, aunque desearía olvidarlo, merece ser documentado como un fragmento más de esas historias que el hospital prefiere negar, aunque todos las hemos visto, olido o sentido alguna vez. La mayoría cree que la muerte llega con un sonido, el pitido plano, el último suspiro, el llanto de un familiar. Pero aquí, donde el tiempo se dobla con cada turno nocturno, aprendí que la muerte avisa antes de tocar la piel. A veces lo hace con señales tan discretas que parecen coincidir con el deterioro natural de un paciente, otras, con manifestaciones tan evidentes que solo un necio seguiría negando que algo más, algo antiguo, frío y atento, camina por estas salas silenciosas. Lo supe por primera vez durante una madrugada en la que las luces se atenuaban sin razón aparente y el aire, incluso en pleno verano, se volvió punzante. Estaba haciendo mi ronda en el pabellón de cuidados prolongados, donde los pacientes pasan semanas sin pronunciar palabra, donde los monitores marcan el ritmo de quienes ya no pueden levantarse, donde el silencio es tan denso que uno escucha incluso los latidos ajenos. Fue entonces cuando la percibí, la primera señal. Un olor dulce. Pero no dulce como fruta, ni como perfume. No. Era un dulzor enfermizo, parecido al aroma de una flor marchita que aún intenta desprender su última fragancia. Un olor pesado, persistente, que parecía surgir de las paredes, del piso, de mi propia piel. Un olor que se cuela sin permiso, se instala en las fosas nasales y permanece incluso después de intentar neutralizarlo con alcohol o mascarillas. Me detuve frente a la habitación 312, don Rafael, 84 años, insuficiencia multisistémica, pronóstico reservado pero estable. O eso decían en el reporte. Pero yo lo vi primero. Sus labios estaban más secos que el turno anterior, tan secos que la piel parecía rompiéndose sola, como barro al sol. Los ojos, antes irritados, ahora eran pozos apagados, sin brillo, como si hubieran absorbido demasiada penumbra del techo. Su respiración sonaba regular, sí, pero vacía, como si el aire no entrara a nutrirlo, sino a despedirlo. Y el olor seguía allí, pegado a mi nuca, pegado a él. Sentí frío. Pero no era el frío normal del aire acondicionado, no. Era más bien el frío de abrir una puerta que no debería abrirse, un frío que no proviene de la temperatura, sino del presentimiento. No había nadie más en el pasillo. Lo confirmé 3 veces. Entonces, mientras limpiaba las comisuras de sus labios y le humedecía con agua, él abrió los ojos. Muy poco, apenas una línea tenue. Lo suficiente para que me diera cuenta de que ya no me miraba a mí. Miraba detrás de mí. No quise voltear. Juro que mi cuerpo entero se negó. Fue el monitor quien rompió la tensión, un pequeño descenso en la frecuencia. Automático. Casi simbólico. Y supe entonces que estaba presenciando algo que muchos compañeros describían, pero casi siempre entre murmullos, o como si se tratara de superstición barata, el aviso antes de la muerte. A veces ocurre horas antes. Otras, días. Pero siempre, siempre, trae consigo esas mismas señales, la sed inmensa, la piel seca, la mirada opaca, y ese olor dulzón y frío como un abrazo que no se pidió. Esa madrugada no murió. Pero desde ese momento supe que algo ya lo había marcado. Y a mí también. Porque cuando salí al pasillo, el olor siguió pegado a mis manos, y al final del corredor, donde la luz casi no llegaba, juraría que vi una silueta quieta, inmóvil, como esperando.
Una silueta sin rostro, pero con respiración. Una respiración que no era humana. Que no era viva, pero tampoco muerta. Nunca olvidaré que, tras aquella primera madrugada, algo dentro de mí quedó atado a ese olor dulce y al frío punzante que parecía arrastrarse como un susurro entre los pasillos. No era una imaginación pasajera ni una sugestión propia de las noches largas. Lo entendí pronto, aquello que se anuncia antes de la muerte no siempre avisa una sola vez, a veces empieza a rondar, a probarte, a olerte, como si evaluara tu resistencia antes de desgarrar la última hebra de vida de alguien, o de ti. Esa semana, la misma sensación reapareció en diferentes pacientes. Primero, en la 205, una mujer joven, apenas 37 años, con un diagnóstico que, según los médicos, apenas comenzaba a complicarse. Pero yo lo olí antes de verla. Ese dulzor espeso, casi como miel fermentada, mezclado con un toque metálico que se queda pegado a la lengua. Entré a su habitación y la encontré despertando del sueño intranquilo que había tenido toda la tarde. Sus labios, resecos, su voz, apenas un hilo, sus ojos, sin brillo. Yo sabía lo que eso significaba. El cuerpo avisa, sí, pero lo otro avisa primero. Mientras acomodaba su almohada, la escuché murmurar algo que no esperaba. ¿Por qué está aquí?, dijo sin verme. ¿Quién, señora? El que se para detrás de usted, el que no tiene sombra. No supe qué contestar. Sentí como el aire se densaba detrás de mí. No era sonido ni movimiento, era puro instinto. Pero, por primera vez, algo golpeó mi espalda. No fue un empujón, ni una mano humana. Fue más bien como si un bulto de aire sólido hubiera colisionado conmigo, frío, húmedo, vibrante, como si respirara. Di un paso adelante por reflejo. Después otro. No quise voltear. La señora seguía mirándolo. No a mí. A eso. A lo que yo no me atrevía a mirar. Cuando salí al pasillo, sentí que mi cuerpo estaba empapado en sudor. Pero lo peor no había llegado. Esa noche, mientras cargaba materiales en la carroza del piso bajo, volví a sentir ese golpe, pero esta vez en mi nuca. Giré la cabeza con tanta fuerza que me mareé. No había nadie. Nadie. Pero el aire estaba congelado detrás de mí y mis manos temblaban como si hubiera sostenido hielo durante horas. La señal del reflejo. Las señales no tardaron en seguirme incluso fuera del hospital. La primera ocurrió al final de mi turno cuando me metí al baño de trabajadores a lavarme las manos. El espejo, empañado por el vapor de las duchas cercanas, mostraba mi rostro exhausto. O eso creí. Mientras me tallaba las manos con jabón antibacterial, vi una figura oscura pasar detrás de mí. Tan rápido y tan cerca que sentí el aire desplazarse contra mi brazo. Me giré de inmediato. Solo encontré un cubículo vacío y una puerta entreabierta que rechinaba suavemente. Volví al espejo. Ahí fue. Detrás de mi reflejo, no había mi espalda. Había una sombra. Una sombra más alta que yo, con bordes que parecían temblar como si respiraran. No tenía forma definida, pero sí tenía algo peor, intención. No sé cuánto tiempo estuve viendo aquello. Un segundo. O un año entero. Hasta que alguien más entró al baño y la sombra desapareció del reflejo como si hubiera sido tragada por el vapor. No dije nada. ¿Quién me creería? El hombre del aroma seco. La tortura psicológica se intensificó 2 noches después. Estaba revisando el pasillo del ala geriátrica cuando vi a un hombre mayor sentado en una silla de ruedas frente a la ventana. Parecía un familiar esperando noticias. No lo reconocí. Vestía ropa antigua, de tonos grisáceos,
muy pulcra pero anticuada, como de otro tiempo. Lo más perturbador no fue su presencia silenciosa, sino el olor que emanaba de él, un aroma completamente seco. Imagínalo, una ausencia absoluta de humedad. El olor a tierra que no ha sentido una gota de agua en décadas. A piel que se ha convertido en polvo. Ese olor no vive en ninguna persona viva. Me acerqué lento, temiendo lo obvio. El hombre no giró la cabeza hacia mí. Pero sus ojos, reflejados en el vidrio de la ventana, sí lo hicieron. Lo juro. Sus pupilas se movieron hacia mí en el reflejo mientras su cuerpo permanecía inmóvil. Usted, le dije con voz rota. No debería estar aquí a esta hora. Él sonrió. Y la sonrisa no abrió su boca, abrió un espacio entre sus mejillas, como si su piel se estirara más allá de lo natural. Siempre estoy aquí antes de que llegue el final, susurró. Y su voz no salió de su garganta, la escuché directamente dentro de mi oído. Tú también lo sabes. Por eso puedes olernos. Retrocedí tan rápido que choqué contra la pared. Cuando parpadeé, el hombre había desaparecido. La silla seguía ahí. Vacía. El paciente que no murió a tiempo. La peor noche fue la siguiente, cuando la enfermera a cargo me pidió mover a un paciente terminal de la habitación 221. Había sufrido un paro. Estaba técnicamente muerto. O eso marcaba el monitor. Pero cuando entré, el olor dulce era insoportable. Tan fuerte que sentí arcadas. El ambiente estaba tan frío que el vapor de mi respiración se veía claramente. El cuerpo del paciente tenía los ojos abiertos, pero no estaban vacíos. Estaban fijos en mí, como si quisiera decirme algo o advertirme. Me acerqué para confirmar el fallecimiento con el estetoscopio. Y en el momento en que mis dedos tocaron su piel, cerró la mano sobre mi muñeca. La apretó con fuerza sobrehumana. De su boca salió un susurro seco, quebrado. No era mi hora, alguien la tomó por mí. El monitor se encendió de golpe. Frecuencia normal. Oxigenación estable. El paciente volvió a vivir. Pero su mirada había cambiado. Ya no pertenecía a este mundo. Ese día entendí que lo que rondaba los pasillos no siempre venía a avisar. A veces venía a harvestar, como si buscara almas antes de su tiempo, como si se alimentara de lo que aún no estaba listo para morir. Y peor aún, comencé a sentir que ahora también me seguía a mí. No solo en los pasillos. No solo en los baños. Sino en mi casa. En mi cama. En mis sueños. Porque cada noche, justo antes de dormir, el aroma dulce volvía a mi nariz y el frío se posaba sobre mi pecho, como si alguien se inclinara sobre mí para observar si ya era mi momento. Ya no sabía cuándo terminaba el día y comenzaba la noche. La línea que separaba mi realidad de lo que la entidad tejía con el olor dulce se desdibujaba como tinta en agua. Esa presencia, invisible para casi todos, se había convertido en mi sombra más fiel y despiadada. No caminaba detrás de mí, sino dentro de mí. En mi mente. En cada rincón de mi memoria y de mis sueños. El olor dulce ya no solo me perseguía en el hospital o en mis rutinas. Se había metido en mis pensamientos, como un veneno lento y certero. Durante el día, lo sentía como un halo, un perfume extraño que llenaba las habitaciones y me hacía dudar si estaba allí o solo en mi cabeza. Pero al caer la noche, se transformaba en algo más tangible, denso, como un humo espeso que invadía cada respiro. Empecé a tener recuerdos que no eran míos. Fragmentos de vidas que no reconocía, rostros que aparecían en mi mente con nitidez aterradora, voces que susurraban en lenguas olvidadas por el tiempo. Me veía a mí mismo en esos recuerdos,
pero deformado, como si fuera una versión que existía en otro tiempo, en otra piel, en otra sombra. La primera vez que desperté sudando y sin saber dónde estaba, sentí que algo me había arrancado parte de mi esencia. Miré mis manos, buscando alguna herida invisible, alguna señal física, pero no encontré nada. Sin embargo, algo en mí estaba irreparablemente cambiado. Un murmullo constante me rondaba la cabeza, palabras que no lograba entender, pero que sentía como una carga pesada, un peso ancestral que quería ser escuchado y reconocido. Mis sueños se volvieron pesadillas vivas. Caminaba por pasillos infinitos, donde las paredes sudaban un líquido oscuro y brillante, mientras sombras sin rostro me seguían en silencio. Intentaba gritar, pero solo salía un susurro quebrado, un eco de mi propia voz que se desvanecía en la negrura. En cada sueño, el aroma dulce se hacía más intenso, penetrante, hasta que me despertaba ahogado, con la garganta seca y el corazón galopando como un animal herido. Los reflejos en los espejos dejaron de mostrar mi rostro. En su lugar, veía una máscara oscura, una mezcla de mi identidad y de esa sombra que me había encontrado. Cada vez que intentaba mirar directamente, sentía un dolor punzante en la cabeza, como si un alambre invisible estrangulara mis pensamientos y tratara de arrancar mi alma. La entidad no solo invadía mis pensamientos y mis sueños, sino que comenzaba a borrar partes de mí. Momentos de mi vida desaparecían, como páginas arrancadas de un libro, dejando huecos de confusión y desesperación. Me encontraba repitiendo acciones sin recordar por qué las hacía, o evocando emociones que no lograba asociar con ninguna experiencia vivida. Una noche, en un momento de lucidez y miedo, me di cuenta de que ya no podía confiar en mis propios recuerdos. La sombra había comenzado a escribir la historia de mi vida, a moldear mi realidad a su antojo. Era un autor invisible que reescribía el guión de mi existencia, y yo, prisionero, solo podía mirar impotente como mi identidad se desvanecía en el olor dulce que lo impregnaba todo. Pero lo más terrorífico era la sensación de que, en algún rincón oscuro de mi mente, algo aún resistía, luchando contra la desaparición total. Esa parte de mí que no quería ser olvidada, que clamaba por ser salvada de ese abrazo letal que la entidad extendía con paciencia infinita. Cada día que pasaba, el olor dulce se hacía más fuerte, más cercano. Y yo sabía que ese era el preludio de un final inminente, un abrazo definitivo que marcaría no solo el fin de mi historia, sino la pérdida absoluta de lo que alguna vez fui. El final llegó sin aviso, como un susurro que se apaga en la penumbra. En esos últimos momentos, el olor dulce no fue más una amenaza, sino un manto que me envolvió con la ternura de un adiós ancestral, un ritual silencioso que me condujo hacia el umbral donde el tiempo se disuelve y la conciencia se funde con el todo. Sentí como el peso de los recuerdos se desvanecía poco a poco, pero no con dolor, sino con la paz que solo el entendimiento profundo puede otorgar. Comprendí que la tortura no era castigo, sino una purificación necesaria, que la presencia que me había perseguido y marcado era, en realidad, el eco de una vida que se apaga, el último latido de un alma que se prepara para dejar su cuerpo y transformarse en algo más allá de la forma y la sombra. En ese abrazo de olor y silencio, descubrí que la muerte no es un fin absoluto, sino la puerta a un camino donde la esencia se libera del peso terrenal y regresa a la tierra, al viento, al fuego y al agua que nos crearon. Desde ese instante, me volví testigo silencioso, guardián de esa frontera invisible que une lo visible con lo invisible, lo tangible con lo etéreo. Y en la penumbra donde todo se funde, susurro esta historia para aquellos que aún caminan entre mundos, para quienes sienten el llamado del misterio y buscan la sabiduría que se oculta tras el velo del miedo. Gracias por acompañarme en este viaje a través de los susurros de la muerte y la vida, de lo que se ve y de lo que se siente. Si esta historia ha tocado tu alma o despertado tus preguntas, te invito a compartirla con aquellos que también buscan entender lo invisible.
Suscríbete para seguir explorando juntos las leyendas, los misterios y los secretos que el mundo espiritual tiene para ofrecernos.